Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Miguel Ángel Lemus, Jennifer Osorio León y Daniela Castaño Marí. Nuestro artículo habla sobre el impacto del uso racional de antimicrobianos en una clínica de tercer nivel en Colombia. Este artículo hace parte de la revista chilena de infectología de la ciudad de Santiago de junio del año del 2017. Cuenta con la participación del médico epidemiólogo Cristian José Pallares, del Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas de la ciudad de Cali, y el médico infectólogo Juan Castaño Cataño, de la Universidad de Antioquia y Clínica CES de la ciudad de Medellín. El estudio duró 2 años, la preintervención entre octubre del 2012 y septiembre del 2013 y la posintervención entre octubre del 2013 y septiembre del 2014. El presente artículo pretende evaluar el impacto que tiene un programa diseñado para racionalizar el uso de antimicrobianos en términos de resistencia bacteriana y consumo de antimicrobianos en una clínica de tercer nivel de la ciudad de Medellín. Para entrar un poquito en contexto, vamos a hablar sobre el incremento en la resistencia de los microorganismos a los cada vez más escasos antimicrobianos que se tienen disponibles. Esto es un patrón generalizado en todo el mundo, lo que trae como consecuencia directa el aumento de la morbimortalidad y los costos a los sistemas de salud. Esto, aparte de ser un problema médico, también es un problema económico, ya que la infección por bacterias resistentes a múltiples antimicrobianos no solo genera uso de moléculas más costosas y de mayor espectro antimicrobiano, sino que aumenta el riesgo de falla terapéutica y muerte, prolongando además la estancia hospitalaria de los pacientes, lo que encarece la atención en salud. Algunos patrones de resistencia bacteriana se han asociado al uso indiscriminado de antimicrobianos, lo que hace necesaria la implementación de estrategias que promuevan su uso racional, con el fin de disminuir la presión selectiva no solo sobre los patógenos intrahospitalarios, sino también sobre los que vienen de la comunidad. Esto con el fin de disminuir el daño colateral de la multiresistencia que, a su vez, reducirá los costos de la atención en salud. El uso apropiado de antimicrobianos está fundamentado en la utilización del antimicrobiano más efectivo, con el menor número de efectos adversos, por la vía de administración más fácil y al menor costo posible. Bajo estos parámetros, los infectólogos son los profesionales capacitados para poder dirigir toda una serie de medidas encaminadas a racionalizar el uso de las limitadas opciones de antimicrobianos de las que se dispone actualmente. Para hablar de materiales y métodos, recordemos que este estudio comparó 2 periodos de tiempo: preintervención entre octubre del 2012 y septiembre del 2013 y posintervención entre octubre del 2013 y septiembre del 2014 en Clínica CES, una clínica de tercer nivel de la ciudad de Medellín. La institución hospitalaria en la cual se realizó el estudio contaba en ese entonces con 153 camas de hospitalización, 13 camas de cuidados especiales y 6 camas de cuidado intensivo adulto. La intervención fue definida como la aplicación de medidas dirigidas a racionalizar el uso de antimicrobianos siguiendo la Guía Internacional de Implementación de Programas de Gerenciamiento de Antimicrobianos y bajo la dirección de un médico infectólogo, quien, con una dedicación laboral de 4 horas diarias, se encargó de implementar las siguientes políticas. El médico infectólogo se encargó de diseñar guías institucionales para el manejo de las principales patologías infecciosas de la clínica, tales como infección del tracto urinario, neumonía, sepsis e infección de piel y tejidos blandos, buscando optimizar el diagnóstico y enfocando el manejo empírico con base a la epidemiología microbiológica local. Otra de las políticas fue la restricción de antimicrobianos. Consistía en el despacho automático de la primera dosis formulada de carbapenémicos, como vancomicina, fluconazol, digeciclina, daptomicina y linezolid, requiriendo las dosis siguientes de la autorización de infectología. Así se buscó desestimular el uso masivo de estos y ejercer un control más cercano con respecto a la formulación de ellos, es decir,
que si el paciente debido a su patología requería 5 o 7 días de tratamiento farmacológico, recibiera las dosis completas, ni una más ni una menos, para así ejercer un mayor control sobre estos. La tercera política fue el análisis de los antibiogramas de los microorganismos aislados en la clínica, para definir junto al médico tratante la pertinencia del antimicrobiano y la mejor opción de tratamiento a utilizar según el caso en particular, según su patología. La recolección de estos datos fue realizada por los departamentos de química farmacéutica, epidemiológica hospitalaria y microbiología clínica. Para el análisis estadístico se realizó un análisis exploratorio de datos para conocer la tendencia de cada variable del estudio y para la identificación de datos erróneos. La siguiente tabla pretende evaluar la dosis diaria definida por 100 camas para antimicrobianos durante el periodo pre- y postintervención. Tengamos en cuenta que para la dosis diaria definida de la preintervención aparece en franja roja, y la dosis diaria definida posintervención aparece en franja azul. La adherencia a las guías institucionales para el manejo de la patología infecciosa en el periodo posintervención fue de un 82%. Se observó un incremento no significativo en el consumo en dosis diaria definida en el periodo posintervención respecto al preintervención de un 23%. Con una disminución en el consumo de meropenem, ceftriaxona, colistina y vancomicina. Estos valores en la figura A y un incremento de daptomicina, tigecyclina, imipenem, aztreonam y linezolid en la figura B del periodo post-intervención. En la siguiente tabla se observó respecto a la ecología bacteriana una disminución significativa en la resistencia P, aeruginosa o antimicrobianos, incluyendo los carbapenémicos. Uno de los antimicrobianos que tuvieron un resultado significativo en la preintervención y postintervención de dosis diaria definida fue la ampicilina sulbactam de un 40.67% en la preintervención y en la postintervención de un 46.36%, generando un cambio en el consumo positivo del 14%. También podemos hablar de la cefazolina de un 13.52% en la preintervención y en la postintervención de un 16.79%, teniendo un cambio positivo en el consumo de 24%. Y así encontramos los múltiples antimicrobianos, los cuales fueron valorados en este estudio, como son la oxacilina, la piperacilina tazobactam, la ceftriaxona, el cefepime, el imipenem, el meropenem, aztreonam, amicacina, ciprofloxacina, vancomicina, daptomicina, tigecyclina, clindamicina, linezolid y colecistina. En la siguiente tabla vamos a hablar sobre la dosis diaria definida por 100 camas para antimicrobianos controlados desde octubre del 2012 hasta septiembre del 2014. En esta evaluamos los siguientes antimicrobianos, como lo son la ceftriaxona, vancomicina, imipenem y meropenem, observándose que el meropenem entre el mes de agosto y septiembre obtuvo el pico más alto. En la siguiente tabla se habla sobre la tasa de infección asociada a la atención en salud por 1000 días paciente desde octubre del 2012 hasta septiembre del 2014. El promedio de la tasa de infecciones asociadas a la atención en salud en el periodo postintervención fue significativamente menor comparado con el periodo preintervención, que fue de un 3.6 versus un 7.7%. La siguiente figura nos habla sobre la tasa de infecciones asociadas a la atención en salud por dispositivos invasores por 1000 días dispositivo, desde octubre del 2012 hasta septiembre del 2014. Allí pretende evaluar las siglas ITS-AC, infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, ITU-AS, infección del tracto urinario asociada a sonda, y NAVM, neumonía asociada a ventilación mecánica.
observándose un aumento significativo entre los meses de diciembre y febrero de neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Bueno, aquí en la discusión ya nos hablan del meropenem, de la ceftriaxona y de la vancomicina. Empezamos diciendo la disminución en el consumo de meropenem está relacionada de cierta forma con el incremento del consumo del imipenem. Esto atribuye a la creciente resistencia específica al meropenem que se venía observando en la clínica, razón por la que se decidió entonces restringir este antimicrobiano dando la opción de utilizar el imipenem como alternativa en carbapenémicos. Aunque la tendencia en el consumo de antimicrobiano fue hacia un aumento significativo en su prescripción, esta situación se explica por qué durante el transcurso del estudio la institución se convirtió en un centro de referencia en enfermedades infecciosas, aumentando la complejidad de los pacientes admitidos. Ello percutió necesariamente en su vulnerabilidad frente a las infecciones y necesidad de utilizar antimicrobianos. La ceftriaxona, una de las moléculas más controladas durante la intervención, debido a su capacidad de seleccionar microbiota bacteriana resistente, especialmente aquella productora de BLE, mostró una disminución significativa en el consumo. A pesar de esto, se observó que en el periodo post-intervención se incrementó la proporción de enterobacterias productoras de BLE, principalmente la Escherichia coli, y resistencia a piperacilina tazobactam. Este hallazgo puede estar relacionado con el aumento significativo en el consumo de Astronam y la piperacilina tazobactam en el periodo posintervención. La evidencia ha demostrado que el incremento en el uso de estos antimicrobianos selecciona para este tipo de microorganismos resistentes. A continuación hablaremos un poco de la vancomicina. La disminución en el consumo de vancomicina estuvo relacionada con que el producto innovador de este antimicrobiano no se encuentra disponible en Colombia. Los genéricos de vancomicina han mostrado en nuestro país problemas de farmacoequivalencia en términos de eficacia clínica, así como reporte de fallas terapéuticas. La vancomicina solo se avaló para profilaxis prequirúrgica, razón por la cual se observó un incremento en el consumo de linezolid y daptomicina como opciones alternativas. Durante la implementación del programa de uso racional de antimicrobianos, se observó una disminución en la incidencia de las IAS. Como ya conocemos, son infecciones asociadas a tensiones en salud. Aunque esto puede estar relacionado con el programa de uso racional de antimicrobianos, este hallazgo no puede ser definido como resultado del programa, sino como resultado de las estrategias propias del control de las IAS, relacionadas en este mismo periodo de tiempo, como la inclusión en políticas de una constante vigilancia en la formulación de profilaxis quirúrgica que evitó dar tratamiento antimicrobiano a colonizaciones, la vigilancia de la pertinencia del uso de dispositivos invasores y las buenas prácticas de la atención por parte del personal de salud. Dentro de las limitaciones del presente estudio es importante mencionar que no se tienen datos acerca de las comorbilidades de los pacientes atendidos durante ambos periodos, lo cual podría modificar en cierta forma el efecto de la intervención, especialmente desde la probabilidad de riesgo de adquirir una IAS. Tampoco fue posible realizar un análisis de costo debido a la regulación por el sistema de salud durante el periodo de estudio de los precios y la inclusión de copias y genéricos de un mismo principio activo. Por último, tenemos como conclusión que teniendo en cuenta los hallazgos del estudio, es importante considerar en las instituciones hospitalarias la construcción e implementación de una estrategia para combatir el uso indiscriminado de antimicrobianos y la resistencia bacteriana, constituida por guías de manejo de la patología infecciosa basadas en los patrones microbiológicos de cada entidad de salud.
restricción en el uso de algunos antimicrobianos y un sistema de vigilancia y monitoreo permanente a la formulación. Esto, asociado a estrategias de prevención y control de infecciones, puede lograr un cambio conductual positivo en el personal de salud. Por último tenemos esta frase: son las bacterias y no las personas las que hacen resistencia a los antibióticos. Muchas gracias, espero les haya gustado este artículo que trajimos para ustedes.